Buenas tardes a todos los que nos ven en el programa En el Nombre del Padre del canal Apacibol. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Continuamos con la preparación a la visita del Papa Francisco a nuestra patria Colombia. Es importante una breve reseña histórica de los acontecimientos que hemos vivido en Colombia. Primero, la visita del Papa Pablo VI en el año 1968. Segundo, la visita del Papa Juan Pablo II en el año 1986. Y próximamente, la visita del Papa Francisco. Lo importante es que nos preparemos espiritualmente para este acontecimiento de fe. No solamente para los cristianos católicos, sino para todas las personas de buena fe que vivimos en nuestra patria, deseosos siempre de este encuentro con Cristo, de este encuentro con la Iglesia, de vivir la esperanza, la paz, la reconciliación. Para que trabajemos por la paz, es necesario que tengamos unos buenos gestos, actitudes y comportamientos que nos lleven a asumir con responsabilidad este compromiso. En esta preparación ante la venida del Papa Francisco se nos ha entregado un derrotero y hoy podríamos reflexionar en este apartado que dice: sembremos paz en nuestras palabras. Sabemos lo importante que son las palabras por las cuales nos comunicamos. Llegamos al otro, tenemos maneras de expresarnos, de manifestarle al otro lo agradable que es contar con ese ser. Aunque las palabras son un don de Dios, en ciertos momentos pueden crear conflicto en nuestra vida de relaciones personales, familiares, incluso en relaciones sociales. El apóstol Santiago nos dice que el que no peca de lengua es perfecto, para decirnos que el uso de las palabras debe estar lleno de santidad, de bondad, de respeto, de cariño, de acogida hacia la otra persona. El lenguaje que transmitimos es muy importante. Debemos aprender a superar el lenguaje soez, el lenguaje vulgar, el lenguaje de indiferencia ante el hermano, y acoger un lenguaje de bondad, de esperanza, de santidad, de bienestar, para que el otro se sienta acogido. Todos hemos experimentado cuando el insulto crea divisiones, trae problemas, crisis familiares e interpersonales con los vecinos y frente a la sociedad. Aprender de nuestros propios hogares a manifestar la bondad, especialmente en la manera de tratarnos. ¿Cómo amaneció? Que pases una buena tarde, que tengas un feliz día. Te perdono, te acojo con cariño, te respeto. Son palabras que debemos poner siempre en nuestros labios para referirnos a la persona que está cerca. Porque el lenguaje es importante para construir la paz. Donde no superemos la manera de tratar al otro, no va a ser posible que vivamos y construyamos la paz que tanto anhelamos y deseamos. El Señor Jesús, en su Evangelio, nos dice: de las profundidades del corazón habla la lengua. Debemos empezar por nuestras propias familias a superar tantas situaciones difíciles que vivimos por el maltrato intrafamiliar que tenemos en muchos de nuestros hogares. El respeto de los padres hacia los hijos es importantísimo, porque deben hablar con palabras que lleven paz, tranquilidad, armonía. Y por lo tanto, también el respeto de los hijos por los padres. Hoy es muy triste escuchar a un hijo que insulta, que agrede física o verbalmente a sus padres. Si deseamos nosotros que la paz que Cristo vino a traernos se albergue en nuestra sociedad y que
la paz que anhelamos en Colombia sea una realidad, debemos empezar a construirla desde nuestros propios hogares. Amémonos como Cristo nos ha amado, respetémonos como Él nos ha respetado, acojamos a nuestro prójimo, especialmente a nuestra familia, con todo el cariño que se lo merece. Aprendamos a tratar a nuestros vecinos también con respeto, aun en medio de las diferencias o dificultades que podamos tener. Una buena palabra trae paz y tranquilidad. Una palabra llena de ira trae problemas y dificultades. Que la presencia del Papa Francisco en nuestra patria sea un motivo de alegría y esperanza. Él nos enseña con su bondad, con sus gestos, con su testimonio, a que en el prójimo encontremos la presencia de Cristo, que es plenamente amor, bondad y misericordia. Que también nosotros aprendamos de Él a tratar bien a nuestro prójimo, porque en el otro está la presencia de Cristo que nos ama y que nos bendice. Feliz tarde para todos, que Dios los bendiga y proteja siempre. ¿Quién como Dios? Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa En el Nombre del Padre. Hoy vamos a hablar de un santazo que nosotros muchas veces lo nombramos diariamente, pero no conocemos realmente su vida. San Antonio. San Antonio nació en Lisboa, Portugal. Nació en una familia más o menos pudiente. Tuvo un tío sacerdote quien le ayudó mucho con los estudios. En ese tiempo todo se lo debía de aprender de memoria porque aún no habían inventado la imprenta. San Antonio tenía una memoria prodigiosa que le serviría más tarde para ser uno de los predicadores más reconocidos, porque sus sermones convertían a miles y a miles de personas. Vamos a mirar por qué llamamos a San Antonio. Muchas veces le decimos que para San Antonio dame un novio. Sí, puede ser, pero ese es un pedido que los padres deben de hacerle a San Antonio para que sus hijos solteras encuentren un verdadero esposo, que sea un hombre justo y que sea acorde a las reglas de Dios. También las cosas perdidas. ¿Por qué? Porque a San Antonio, un compañero, una vez, él amaba mucho la Sagrada Biblia. Era un librito pues que solamente lo tenían los monjes y se lo regalaron para que él empezara a estudiar, pero un compañero, por hacerle una maldad, se lo escondió, y él inmediatamente se puso a orarle a Dios para que se lo devolviera, y su compañera lo vio tan triste que volvió y se lo entregó. Entonces de ahí podemos decir que él también nos ayuda a encontrar las cosas perdidas. También le podemos pedir todos los enfermos que tienen reumatismos o que tienen unas fiebres altas, porque él tuvo un tiempo en que tuvo una enfermedad de reumatismo, de esa fiebre tifoidea, que la pasó mucho tiempo en la cama, pero por la gracia de Dios se pudo recuperar por sus oraciones y porque Dios lo necesitaba para convertir muchas almas. Vamos a mirar por qué es tan milagroso San Antonio. Empecemos. Un cierto día el papá lo mandó a cuidar los trigales porque había muchos pajaritos que le estaban haciendo daño. Entonces inmediatamente él escuchó las campanas de la iglesia y le dijo a los pajaritos: vamos y acompáñame a yo conocer más de Dios y a recibir la Santa Eucaristía. Se fueron todas las avecillas detrás de él y él las encerró en un salón parroquial. Cuando el papá lo vio, él se enojó mucho, entonces él le explicó que él había Eucaristía, pero que sí, de todas maneras había cuidado los trigales. Y fue la alegría del papá cuando vio salir de ese salón millares y millares de avecillas. Bueno, otro milagro no sé si es muy conocido, fue cuando él se encontraba en la cama postrado de fiebres, de paludismo, y llegó un discípulo suyo que tenía muchas tentaciones de impurezas.
Entonces fue a donde él y le pidió pues como una guía espiritual que lo ayudara, y él le dijo, colóquese mi sotana. Y cuando se la colocó, se sintió que ya estaba menos atacado y empezó ya a fortalecerse, y inmediatamente ya el joven retomó nuevamente a su seminario y ya las cosas siguieron normales. Otro conocido fue un hereje que no creía que Jesús se encontraba en la hostia santa. Entonces retó a San Antonio que él iba a dejar 3 días sin darle de comer a su mula y que él le mostrara que realmente sí se encontraba Jesús en la Santa Hostia. Entonces inmediatamente pasaron los 3 días, colocaron el puño de pasto pues, para la mula, y en eso salió San Antonio con la custodia, con Jesús sacramentado. Inmediatamente, en vez de ir a comerse el pasto, la mula, se arrodilló, se dobló ante Jesús Eucaristía, y esta fue la única forma que su amo pudo creer que realmente Jesús se encuentra en la hostia santa. Bueno, ¿por qué es tan devoto San Antonio? ¿Por qué nos ayuda? ¿Por qué esta devoción? Porque él nos ayuda especialmente a tenerle amor a la Santa Eucaristía, a Jesús sacramentado, a los santos evangelios, o sea, el evangelio de cada día, porque fueron muchas las veces que estudió la Santa Biblia. Bueno, entonces, de todas maneras, no solamente podemos decir que debemos esperar los milagros de los santos de nuestra devoción, sino que debemos imitar sus virtudes, la humildad, la pobreza, la obediencia, la oración, que estos son los escalones que necesitamos cada alma para poder llegar al cielo y tener salva nuestra alma. Muy buenas tardes, que la gracia del Señor esté con ustedes, un santo día en el Señor, la Virgen nos acompaña. Qué tarde tan maravillosa al volvernos a encontrar en su canal de Apacibol, en el programa En el Nombre del Padre. Démosle gracias al Señor porque nos ha dado hoy el don de la vida, el trabajo, porque nos ayuda siempre a salir adelante, así tengamos dificultades. Que nuestra oración, humilde y sencilla, llegue hasta Él, y que Él nos bendiga y nos guarde de todo mal. He querido leer el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, 36-43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a su casa. Los discípulos se acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, y la cosecha es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Evangelio importante nos presenta hoy este Evangelio de San Mateo. Nos habla de cómo Jesús
dejó su gente y se fue con los suyos, porque le pidieron que aclarara la parábola de la cizaña en el campo. Y mire qué respuesta tan importante. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los ciudadanos del reino. Y la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, el mal. ¿A quién nos invita el Señor? A que desterremos el mal, esa cizaña mala que anida en nuestro corazón. Porque oiga lo que nos dice en el Evangelio: arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojará al horno encendido. Nosotros queremos es llegar a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, porque los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Hemos escuchado bien. Mire la importancia de cómo el Señor deja a su gente y se va a los suyos, va y los busca. Él no se queda allí. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hoy se nos cuenta una escena cotidiana de Jesús. Dejó a la gente y se fue a casa, porque Jesús también descansa. Jesús también toma distancia. Jesús también comparte con los suyos. Allá en la casa, sus amigos le piden que él explique la parábola y él se las explica. Eso es lo que necesitamos nosotros, todos los días aprender más de él. Y que no seamos aquellos que nos dejamos sembrar el mal y después hacemos el mal, sino que nosotros hagamos de nuestro reino el reino que Él nos dice que será el reino de justicia, el reino de amor, el reino de paz. Los cristianos estamos llamados a tener intimidad con Jesús, como Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Una fe que no se cultiva en la oración es como una amistad que no se ejercita en el encuentro, en el buen trato, en la conversión. Hoy Jesús nos sigue llamando y nos sigue invitando para que aprendamos a buscar el bien sembrando cosas buenas, cosas que nos llenen y nos hagan provecho para nuestra vida espiritual, porque esto es una lucha en la tierra, una tarea de cada día de conseguir el cielo, pero estamos rodeados del maligno, de aquel que nos quiere desviar por otro camino, y nosotros a veces con nuestra poca fe, con nuestras dudas, permitimos que se nos robe por parte de esa semilla mala nuestra salvación. Que el Señor Jesús, que fue a su casa donde los suyos los buscó, nosotros también aprendamos a buscarlo a Él como se debe. Y tenemos grandes formas de buscar a nuestro Señor, desde los sacramentos, y hay dos muy importantes que no podemos descuidar: el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión. Dos sacramentos que nos llevan, el sacramento de la confesión, a vivir en paz. Y si ustedes quieren que el maligno no llegue, estemos limpios, confesémonos, reconozcamos que somos pecadores, limpiemos nuestra conciencia, limpiemos nuestra alma. Y otro que también le aterra al maligno es que estemos comulgando de ese cuerpo y esa sangre de Jesucristo, que se nos hace vida en la Eucaristía, porque la Eucaristía es una fiesta. Ojo, pues, nos dejamos seguir dejando robar nuestra fe
nuestra palabra y sobre todo nos dejamos robar nuestra propia salvación.